Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué gusto tenerlos acá. Bien, vamos a comenzar este día, ¿cierto? Nuevamente con un estudio bíblico. Vamos a continuar con los estudios bíblicos relacionados al tema de los 10 mandamientos. Y el día de hoy lo que vamos a ver va a ser, vamos a entrar de lleno ya a los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Y vamos a ver, como dice ahí, el prefacio y el primer mandamiento, ¿ya? Pero antes de comenzar me gustaría que inclináramos nuestro rostro y que orásemos al Señor para pedir de su guía. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nuevamente este día que es tuyo, este día que es santo, este que es tu día, día del Señor, tú nos tienes, Señor, aquí como iglesia, Señor, congregado, Señor, en esta capilla. Señor, te doy gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú nos has dado la vida, Señor, y no solo dándonos la vida, también, Señor, nos has perdonado de nuestras transgresiones, Señor. Nos has perdonado de nuestros pecados. Y te has acercado a nosotros, Señor, para hacerte nuestro Dios y hacernos tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío. A ti sea toda la honra porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de que todos nuestros afectos, todo nuestro intelecto, toda nuestra fuerza sean puestas, Señor, para el servicio, la adoración y la gloria a tu nombre, Señor. Y por eso, Señor, te pido esta mañana que vamos a tener este estudio, Señor, acerca de tu ley santa que tú nos has entregado, que tú has entregado a tu pueblo, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que tú seas dándonos luz sobre lo que tu palabra nos enseña, Señor, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor, que tú nos ayudes a poder entender tu voluntad, Señor. Pero no solamente con nuestra mente, Señor, sino que también con nuestro corazón, Señor. Oh Dios mío, revélanos por tu palabra tu voluntad, Señor. Revélanos, Señor, si nos hemos alejado de ti, Señor. Revélanos, Señor, cuánto nos hemos alejado, Señor. Oh Dios mío, por tu Espíritu Santo te ruego que tú traigas convicción de pecado a nuestros corazones, Señor, tal vez por esta enseñanza, para que nosotros podamos mirar hacia Cristo, mirar a tu Hijo, mirar su sacrificio perfecto y abrazarnos a ti, Señor. Y así nuestros votos sean renovados una vez más delante de tu presencia, Señor. Te ruego por mi persona que pueda exhortar con fidelidad, Señor, que pueda presentar con fidelidad lo que tu palabra enseña esta mañana, Señor. Que a ti sea toda la gloria y alabanza y para nosotros, Señor, tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien. Bueno, como les decía, vamos a continuar con este estudio acerca de los 10 mandamientos, ¿cierto? En las ocasiones pasadas, ¿qué fue lo que vimos, cierto? Presentamos en primer lugar ¿a qué nos referíamos como los 10 mandamientos, cierto? Y nos referíamos a ello como las 10 palabras o los 10 consejos reales o los 10 decretos que Dios le dio a su pueblo en el monte de Sinaí después de haberlos rescatado de la casa de servidumbre de Egipto, ¿cierto? Y nosotros los conocemos como los 10 mandamientos, también se le llama el decálogo, que significa 10 palabras. Hablamos acerca de por qué era necesario, ¿cierto?, que nosotros estudiáramos estas cosas. Vimos, ¿cierto?, de que esta ley que fue dada al pueblo de Israel también está vigente para nosotros. No como un medio para poder ser salvo. De hecho, para los mismos israelitas no era un medio para ser salvos. Recordábamos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel fue redimido de su esclavitud, fue redimido de su servidumbre, ¿cierto? O sea, fue salvo primero y después se le dio la ley. Por lo tanto, la ley nunca fue un medio de salvación. Más bien era la vida que debía caminar el pueblo de Dios para manifestar su amor a Él. Y recordábamos este texto, ¿cierto? Decía nuestro Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera de que la ley es vinculante para nosotros. Veíamos entonces las razones por las que debíamos nosotros observar, estudiar y comprender y vivir estos 10 mandamientos. También nosotros vimos cuáles fueron los usos de estos mandamientos. Vimos que había un uso civil de la ley, vimos que había un uso pedagógico de la ley y vimos que había un uso normativo de la ley. Y en ese sentido, mis hermanos, quisiera, si alguien puede, antes de entrar de lleno a la clase de hoy, si alguien pudiera decirme acá,
El primero que levante su mano y tome la voz. Si alguien pudiera decirme a qué nos referimos con el uso normativo de la ley, porque es bastante importante para los estudios que vamos a seguir teniendo acerca de esto. ¿A qué nos referimos con el uso normativo de la ley? ¿Alguien lo recuerda? Sí, la ley como una norma, pero en palabras más sencillas. ¿Qué significa que la ley sea una norma? Exacto, dice nuestra hermana Cristel, la ley como una regla de vida. En otras palabras, la ley de Dios es el camino que el Señor estableció que nosotros caminásemos. O también dicho de otras palabras, es como el manual del fabricante, ¿no? El manual del fabricante, ¿cierto?, nos dice cómo tiene que funcionar el objeto, ¿cierto? Puede ser una herramienta o lo que sea, cómo se debe usar, qué mantenimiento debe tener, etcétera, ¿cierto? Asimismo, Dios, que es nuestro creador, Dios, que es nuestro hacedor, nos ha dado la ley como ese manual para que nosotros podamos vivir. ¿Cuál es el correcto vivir del ser humano? No solo para glorificarle, no solo para amarle, que es evidente la primera de las razones, sino que también es la regla de vida de nosotros los cristianos. Entonces, mis hermanos, entramos de lleno al estudio. Los 10 mandamientos, vamos a ver el prefacio y el primer mandamiento. Leemos, Éxodo 20, versículos 1 al 3, dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 2, nosotros vemos lo que viene a ser el prefacio a la ley, ¿ya? Y esto es importante porque esto es algo que vincula a todas las palabras que vienen alrededor. Si se fijan en el versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. O sea, lo que está en el versículo 2 es vinculante a todos los mandamientos que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? A todos los mandamientos, ¿ya? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el prefacio. Pregunta, ¿qué nos indica el prefacio? El prefacio, el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la casa de servidumbre, ¿cierto? Nos indica las consideraciones por las cuales nuestra observancia a la santa ley de Dios deben ser reforzadas. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué nos indica el versículo 2 o el prefacio? Las consideraciones por las que nuestra observancia, es decir, contemplar, comprender y aplicar, vivir, practicar la ley de Dios, deben ser reforzadas. Vamos a ver eso. ¿Cuáles son estas consideraciones? El texto nos dice, en una primera parte, yo soy Jehová tu Dios, y en la otra dice, que te saqué de la casa de servidumbre. Esos deben ser los dos motores, esos son los dos motores que el Señor está dando en el texto, para que el pueblo de Israel entonces ponga interés en todas esas palabras que Él les va a decir, esos consejos, esos decretos. Yo soy Jehová tu Dios. Cuando el Señor dice yo soy Jehová tu Dios, lo que está haciendo es hincapié en su autoridad absoluta. ¿A quién es Él? A fin de causar un temor reverente en nosotros. O sea, el Señor, antes de dar sus leyes, Él deja perfectamente en claro quién es el que está dando la ley. ¿Cuál es la fuente y el origen de la ley? Es Dios. Y Dios es el creador. Es aquel que está por encima de toda la creación. Es aquel que nos creó, es aquel que tiene derechos por sobre nosotros, por ser nuestro creador. ¿Cierto? Y esto lo hace para que su pueblo, entonces, cuando se presente delante de esta ley, cuando observe su ley, sepa que la autoridad detrás de la ley no es una simple autoridad, sino que es una ley dada por aquel mismo que es el que tiene toda autoridad sobre nosotros, que es por Dios. Por eso dice, yo Jehová tu Dios.
Ahora, nosotros podemos considerar dos cosas de aquí, y esto no está en la diapositiva. En primer lugar, cuando él se refiere a sí mismo, ¿cierto?, como el autor de la ley, y no solo el autor de la ley, sino que también recordábamos en la clase pasada, ¿cierto? Estas son las únicas palabras que vemos en toda la Biblia, en donde Dios en la plenitud de sus tres personas, ¿cierto?, Dios en todo su ser habla con voz audible, ¿cierto? Nosotros siempre vemos a lo largo de la Escritura, habló Dios por medio de Moisés, habló Dios por medio del profeta Elías, habló Dios por medio de Isaías, etc. Pero estas palabras, estos mandamientos encontrados en Éxodo 20, son los únicos mandamientos que Dios habló y el pueblo de Dios oyó desde la misma voz de Dios, audible, ¿cierto? Y en este sentido hay dos cosas que nosotros podemos considerar. En primer lugar, el hecho de que Dios es aquel que tiene la autoridad para hacer esto. Y esto lo acabo de mencionar ya, ¿cierto? Dios hace hincapié en Él y esto nos habla de que Él tiene la autoridad. Mis hermanos, si hubiese sido cualquier persona dentro de Israel o incluso el mismo Moisés, la pregunta es, ¿qué vincula al pueblo de Dios si hubiese sido Moisés quien hubiese ideado, inventado y proclamado estas palabras? Si al fin y al cabo Moisés era uno semejante a ellos, ¿cierto? Uno de sus hermanos, uno de sus hijos, uno de sus sobrinos. Evidentemente ninguno de nosotros tiene la autoridad para vincular a nadie más. No tenemos esa autoridad. No somos dueños de nadie. Sin embargo, Dios es aquel que está capacitado porque Él tiene la autoridad para proclamar como el Rey del universo que es, su decreto real. Y la segunda cosa que quisiera considerar acerca de yo soy Jehová tu Dios, no es solo eso, sino que Él tiene la capacidad porque Él tiene la aptitud. Pregunta, ¿quién nos conoce mejor que el Señor nuestro Dios? ¿Quién sino Dios es nuestro creador? ¿Quién sino Dios sabe cómo hemos de conducirnos si Él nos creó? Si Él nos conoce hasta el fondo de nuestro corazón, si Él sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Cierto? Él está capacitado como juez y también como creador para darnos estas leyes. Y esto nos debe recordar, mis hermanos, el temor reverente que nosotros debemos tener hacia Él. La consideración que debemos tener por estas palabras. En segundo lugar vemos esto, que te saqué de casa de servidumbre. Nos apunta a sus beneficios y misericordias para comprometer el amor que nos impulsará a la observancia de sus mandamientos. Fíjese lo amoroso que es el Señor nuestro Dios. Llama a su pueblo al Sinaí y les da su ley y les dicen, yo los saqué de la tierra de Egipto. No, lo dice así, de hecho dice, yo los saqué de la casa de servidumbre. O sea, les está recordando, yo fui el que los amó, yo los rescaté, yo los miré cuando ustedes eran la más pequeña entre todas las naciones, siendo esclavos, no teniendo nada. Yo tuve misericordia por ustedes, yo los amé, yo con mi brazo los rescaté. Entonces aquí lo que el Señor está haciendo no es solamente hablar sobre Él como la fuente de la ley, sino también al amor como la acción por la cual debemos ser impulsados a guardar su ley. Como lo veíamos, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es similar a lo que nos dice el Salmo 150, ¿cierto? Porque el Salmo 150 nos dice alabadle, ¿cierto? En esa palabra, alabar, nosotros podemos decir glorificar, gozarnos en Él, servirle, etc. Todos nuestros compromisos hacia Él. Pero ¿por qué el Salmo 150 nos llama a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a servir a Dios, a gozarnos en Él, a deleitarnos en Él, a buscarle a Él? ¿Por qué? El Salmo menciona dos cosas que están aquí en el prefacio. Dice, alabadle por sus proezas, es decir, por sus obras, y alabarle por la muchedumbre de su grandeza. Entonces, en nuestra consideración a los mandamientos que el Señor nos hace a lo largo de toda la Escritura, y especialmente acá, debemos siempre tener presente esto. ¿Por qué servimos al Señor? Una, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Creador. Él es quien nos gobierna. Y Él nos conoce mejor que nadie. Pero también, porque no solo porque Él es digno, por quien Él es, sino por lo que Él ha hecho.
Y ha hecho muchas cosas por nosotros, mis hermanos. Nos ha dado la vida, ha creado este mundo que es apto para que nosotros vivamos. Ha creado todas las bellezas y las maravillas de este mundo en la que nosotros nos deleitamos. Y también ha enviado a su Hijo, porque cuando nos rebelamos contra Él, ¿cierto? Y merecíamos condenación, Él hizo pagar en su Hijo el precio por nuestros pecados. Entonces estas son las dos consideraciones que debemos tener presentes. Nosotros con más luz que ese pueblo anterior de Israel, nosotros con más luz debemos tener esas consideraciones. Bien, en el versículo 3, ya entrando al mandamiento, ¿qué nos dice el primer mandamiento? En el versículo 13 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a observar parte por parte esto. No tendrás, entre paréntesis tú. O sea, en el no tendrás, él está hablando en el singular. Él está diciendo, tú no tendrás. Esa es la palabra que está detrás de esas dos palabras. Dice, podemos observar aquí que el mandamiento está dirigido en singular. Es decir, a cada persona en particular y no de una forma general. No dice, no tendréis, ¿cierto? Como hablando corporativamente a todo el cuerpo de Israel, a todo su pueblo, sino que dice a cada uno de nosotros, no tendrás. Es decir, a cada persona en particular y no de forma general. El Señor aquí es bastante explícito en que cada uno de nosotros esté interesado en estas palabras. Eso es lo primero a considerar. En segundo lugar, no tendrás. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra tener. Cuando el Señor habla de no tendrás, esto significa no poseeremos, buscaremos, desearemos o adoraremos a ningún otro. En esa palabra tener se encuentran todas estas cosas. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros consideramos como nuestra mayor posesión? Hay un salmo muy bonito que cantaba la hermana Sonia anteriormente. Era el Salmo 73, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién poseemos? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Cierto? No buscaremos, desearemos o adoraremos a ningún otro. No tendrás. Dioses ajenos. Bueno, con respecto al tema de no tendrás dioses ajenos, en realidad no se asume de acá de que existen otros dioses, ¿cierto? En realidad no los hay, pues Jehová es uno y no existe Dios fuera de él. Más bien nosotros solemos crearlos y estimarlos de acuerdo a los afectos que nos dominan. En otras palabras, cuando el texto nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lejos de decir que hay otros dioses a los que podemos servir, lo que está diciendo es, no te harás dioses ajenos. No te harás otra cosa a la que buscar, a la que considerar tu mayor posesión, a la que servir, a la que adorar. Filipenses capítulo 3, versículo 19, ahí el apóstol Pablo habla acerca de estos falsos maestros, ¿cierto? Y él dice de estos que sirven, dice que al Dios de su estómago, ¿cierto? Al Dios cuyo Dios es su propio vientre. Entonces, esto nos enseña que nosotros, mis hermanos, somos muy propensos a crearnos dioses de acuerdo a nuestros afectos y nuestros deleites, y a hacer de ellos ese Señor al que nosotros servimos. Esos son dioses ajenos, son otros dioses. Y lo último, delante de mí. Con delante de mí debemos considerar lo siguiente: siempre estamos frente al rostro de Dios. Si hemos entrado a su pacto, ¿cierto? Es decir, a este vínculo con el Señor, a esta alianza con el Señor, en la cual se nos dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Si hemos entrado a su pacto, aún más los ojos del Señor están sobre nosotros. Dice la Escritura que los ojos del Señor están puestos sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. El Señor todo lo ve, todo lo conoce, en el cielo y en la tierra. ¿Cierto? Pero si nosotros estamos en su pacto, mis hermanos,
Si nosotros tenemos un vínculo con el Señor, los ojos del Señor están especialmente puestos sobre nosotros. Por tanto, la idolatría es un pecado que cuando lo hacemos delante del mismo rostro de Dios. Cuando nosotros buscamos otra cosa que no es Él. Cuando consideramos nuestro mayor bien en esta tierra y por tanto nos entristece no tener eso, ¿cierto? Cuando hacemos nuestro mayor bien en esta tierra, otra cosa que no sea Él, en un momento o en la vida, esto lo hacemos delante de su rostro. Y esto el Señor nos dice, no tengas otros dioses delante de mí. Estás delante de mí cuando cometes el acto de la idolatría. La idolatría es lo que se condena en este primer mandamiento. Y es un pecado que hacemos delante de Dios. Pero también hay otra cosa. Esto también nos enseña que cuando idolatramos, estamos poniendo a estos dioses ajenos por delante de Él. Esto es, menospreciándole, eclipsándole, ignorándolo y blasfemando contra su nombre. O sea, no es solo el hecho de que Dios sabe, conociendo nuestro corazón, que Dios sabe cuando lo estamos haciendo, sino que cuando nosotros los hacemos, es lo mismo que si nosotros pusiésemos, es como que Dios está frente a nosotros y nosotros ponemos estas cosas al frente de Él para no contemplarle a Él, sino que contemplando a esto. Es como, yo quisiera ilustrarlo de la siguiente manera, es como cuando un padre y su hijo, ¿no? Pasa mucho ahora. Un padre y su hijo, el hijo quiere la atención de su padre, ¿cierto? El hijo está delante del padre. Pero ¿qué pasa si el padre está así? Y su hijo lo golpea, le habla papi, 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 y el papi no lo observa, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el padre? Él está poniendo su celular, ¿cierto?, delante de su hijo. Lo está poniendo por delante de él. Eso, mis hermanos, que tristemente se da, es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, cuando todo nuestro gozo, todo nuestro deleite, lo que buscamos, lo que adoramos, lo que servimos es otra cosa. O sea, no solo lo hacemos delante de Él, sino que ponemos estas cosas por al frente de Él y lo tapamos a Él, lo eclipsamos a Él. Bien, ¿qué es lo que se nos requiere entonces en este mandamiento? En resumen, que solo lo tengamos a Él como nuestro Dios. En otras palabras, cualquier cosa que nosotros pongamos por delante del Señor, eso se va a constituir en nuestro Dios con minúscula, es decir, en un ídolo, ¿cierto? Que solo lo tengamos a Él como nuestro Dios, con todas las implicaciones que eso significa. Consideremos la página 10. En la página 10, el párrafo 3, el libro de los 10 mandamientos, si es que lo traen. Y si no, yo se los voy a leer. En el párrafo 3, se nos habla acerca de lo que se nos requiere en el mandamiento. Dice, al señalar los deberes requeridos por este mandamiento, no podemos hacer nada mejor que citar la Confesión de Fe de Westminster. Son el conocimiento y el reconocimiento, es decir, conocimiento. Hablábamos el domingo pasado sobre el conocimiento, ¿no? ¿A qué nos referíamos con conocer? No solo con algo intelectual, sino que acercarnos a Él, ¿cierto? Son el conocimiento y el reconocimiento de Dios como el único Dios verdadero y nuestro Dios. Y adorarlo y glorificarlo en consecuencia. Al pensar, meditar, tenerlo en alta estima, honrarlo, adorarlo, elegirle, amarle, desearle, confiar en Él, tener esperanza, regocijarnos en Él, ser celosos por Él, invocarle, darle toda alabanza y agradecimiento, y rindiéndole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, cuidando en todo de agradarle y entristecernos cuando en algo se le ofende, y caminar humildemente con Él. Es un pequeño resumen que se hace en este documento sobre los deberes requeridos en este mandamiento. A.W. Pink, ¿cierto?, el mismo que escribió este libro, nos resume en 4 sencillas enseñanzas cuáles son los deberes requeridos en el primer mandamiento. Dice, esos deberes se pueden resumir en estos principales. Primero, la búsqueda diligente y de por vida de un conocimiento más completo de Dios,
tal como Él se revela en su palabra y en sus obras, o sea, en su creación también. Porque no podemos adorar a un Dios desconocido. En segundo lugar, amar a Dios con todas nuestras capacidades y fuerzas, que consiste en un ferviente anhelo por Él, un profundo gozo en Él y un santo celo por Él. En tercer lugar, el temor de Dios, que consiste en uno santo de amor reverencial por su majestad, una reverencia suprema por su autoridad y un deseo por su gloria. Así como el amor de Dios es el motivo y fuente de la obediencia, ¿cierto? El motivo y la fuente de la obediencia, el temor de Dios es el gran disuasivo de la desobediencia. Y en cuarto lugar, la adoración a Dios de acuerdo con sus mandatos. Sus principales ayudas son el estudio y la meditación de la palabra, la oración y puesta en práctica de lo que se nos enseña. En eso se resumen nuestros deberes para con Dios en el primer mandamiento. Buscar conocerle a Él, ¿cierto? Buscar conocerle a Él, ¿cierto? En segundo lugar, amarle a Él. En tercer lugar, tener temor de Él. Y en cuarto lugar, adorarle a Él conforme a como Él nos ha mandado a hacerlo. Esos son, en 4 palabras resumidas, los deberes correspondientes a este primer mandamiento. Fijémonos en este siguiente texto. Crónicas 28, versículo 9. ¿Cierto? Aquí el contexto está en que el rey David le va a entregar el cetro, ¿cierto? Le va a entregar su lugar a su hijo Salomón. Salomón ahora va a ser el rey de Israel. Y David en todo este capítulo le dirige unas palabras al pueblo de Dios y a Salomón, ahora que Salomón va a ser rey. Y aquí rey se dirige a Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce ¿a quién? ¿A dioses ajenos? No, dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esto es, con integridad, ¿cierto? Sabiendo que en todo momento estamos delante del rostro de Dios, ¿cierto? Y con ánimo voluntario, es decir, con afectos. Mis hermanos, esto es algo que quisiera acotar. Cuando hablamos nosotros de servir a Dios, observando su ley, practicando su ley, mis hermanos, el fundamento de eso siempre debe ser el amor. La obediencia sin amor no es obediencia. En realidad no hay obediencia. Si nosotros cuando decimos, no sé, por ejemplo, un niño pequeño, no robarás, ¿cierto? Hijo mío, no robes, ¿no? Si cuando se presenta la ocasión de obedecer el mandamiento, en nosotros es gravoso cumplirlo, ¿cierto? Nosotros no estamos cumpliendo el mandamiento. No solamente no debemos robar, sino que no debemos robar porque amamos al Señor y sabemos que su ley es la perfecta forma en que nosotros podemos vivir. Pero si decimos, chuta, el Señor me está mirando, si no me estuviese mirando, yo podría hacer esto perfectamente, entonces no estamos cumpliendo el mandamiento. Chuta, es que tengo que adorarle a Él y no solo a otro. Es que tengo que guardar su santo día. Es que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Oh, si el Señor no me hubiese mandado eso. Si esa es nuestra actitud, mis hermanos, entonces no estamos guardando el mandamiento, aun si por fuera, exteriormente, lo hacemos. Pasa, ¿no es cierto? Entonces, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él conoce, mis hermanos, no solo lo que vamos a hacer, sino el ánimo con el que lo hacemos, sino los afectos con que lo hacemos, mis hermanos. Y Él entiende todo intento de los pensamientos. Dice, si tú le buscares, o sea, si tú obedeces el primero de los mandamientos, buscar a Dios, si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Esas son las palabras
de un padre que es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, que amorosamente le enseña a su hijo cuál de los mandamientos. El primero. Reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Entonces, bien, ¿qué es lo que se nos prohíbe? En resumen, lo que se nos prohíbe, ¿cierto?, es dedicar inicial y finalmente toda mi vida a ningún otro, o a todo otro, mejor dicho, está mal redactado aquí, que no sea el único Dios verdadero. Lo que se nos prohíbe en el mandamiento es dedicar inicial y finalmente toda nuestra vida a cualquier otro que no es el único Dios verdadero. Pero asimismo, negar o no adorar y glorificar al verdadero Dios como Dios y Dios nuestro, y rendirle a cualquier otro aquella adoración y gloria que es debida solo a Él. En otras palabras, lo que hemos estado diciendo. Aquellas cosas que se convierten en el centro y el fundamento de nuestra vida. Y debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo el centro de nuestra vida? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me despierto, qué sé yo, a las 8, 9, 10, 7, 5 de la mañana? ¿Para qué me despierto? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Hacia dónde están encaminadas todas mis acciones, todos mis pensamientos, todos mis afectos en el día a día? O momento a momento. Lo que se nos prohíbe es que aquello sea cualquier otra cosa que no a Dios. Y la razón por la que decía aquí inicial y finalmente es porque, claro, mis hermanos, es bueno que un padre, por ejemplo, aquí no estamos negando que un padre, por ejemplo, se sacrifique por su esposa y por sus hijos, ¿cierto? De hecho, la Escritura lo manda, ordena. Dice a los esposos, leíamos en Efesios 2, que deben amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué deben hacer? Deben sacrificarse por ellas. Sacrificio, ¿no? Pero eso es una motivación. Pero por encima de esa motivación, la razón por la que yo vivo, o un esposo vive por su esposa y por sus hijos, la motivación por sobre eso es porque Dios así lo ordena y Él es digno de ser honrado y adorado. Y así con todas las cosas. Por eso hablamos de dedicar inicial y finalmente toda nuestra vida. Está prohibido dedicar inicial y finalmente toda nuestra vida a cualquier otro que no sea el único Dios verdadero. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué se nos prohíbe? Negarle, ¿cierto? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así es como Dios observa cuando nosotros le negamos. Romanos 1, versículos 20 al 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, aquí ellos cometen la transgresión. No le glorificaron como a Dios. Gloria, glorificarle, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Otro texto, Salmo 81, versículos 10 y 11. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Nos recuerda qué cosa? Al prefacio. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, que te saqué de casa de servidumbre. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cuándo estamos faltando al primer mandamiento? Una aplicación. Cuando cada domingo nos acercamos a este lugar y escuchamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos habla con claridad. Y nos dice cómo debemos ser y actuar. Y nosotros no lo hacemos. En ese momento, nosotros estamos faltando a este mandamiento. Por ejemplo, esposos, se les dijo, deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia.
sacrificarse por ella y santificarla. Esto es, proveer tanto de lo que necesita para que ella pueda vivir en esta vida. Y en santificar es proveer también espiritualmente para su vida. Preocuparse de cuál es su condición delante de Dios. Exhortarle, ser este varón y guía sobre ellas. La pregunta es, después de que se te exhortó eso, ¿has hecho caso a la voz del Señor? ¿O a la fecha dijiste amén, asentiste a la palabra, pero no hiciste caso a la palabra? Cuando eso ocurre, mis hermanos, estamos transgrediendo el primero de los mandamientos. Porque entonces le estamos negando, no le estamos glorificando, no le estamos sirviendo a Él. Lo mismo a las esposas, ¿cierto? Sujetaos a vuestros maridos. Que el Señor nos ayude. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Así es como el Señor ve cuando nosotros oímos la palabra y no practicamos la palabra. Romanos 1, 25 al 26. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, ven, ahora lo que se manda en el primer mandamiento, dar honra y culto al Señor. ¿Qué es lo que hicieron los hombres transgresores? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que contra naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que se nos prohíbe en este texto? Lo que se nos prohíbe es obedecer a cualquier cosa que no es Dios. Es dar culto a cualquier otra cosa que no es Dios. Lo que se nos prohíbe es tener en menos a Dios, al oír su voz y menospreciarle. Lo que se nos prohíbe es que en lugar de obedecer a Dios, obedezcamos a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deleites, que es justamente lo que hacemos cuando pecamos. Todo pecado, mis hermanos, es una transgresión al primer mandamiento. ¿Cuál es la cura a eso? En primer lugar, decimos que la cura a eso es el Evangelio. Necesitamos acudir a Dios para que nos limpie de nuestros pecados. Y depositar, mis hermanos, nuestra confianza a Él y toda carga sobre Él. Pero, una vez hecho eso, vivir en conformidad con su mandamiento. Tal vez tuviste codicia en tu corazón, ¿cierto? Y codiciaste. Ve y preséntate al Señor, pídele perdón y después, cuando se presenta la ocasión, niega la codicia y sirve a tu Señor. Haz caso a su voz. Hacer caso a su voz. Nos dice W. Pink, ese objeto al que prestamos nuestros deseos y servicios que se deben únicamente al Señor es nuestro Dios, con minúscula, o sea, es nuestro ídolo. Y puede ser tanto el yo, el oro, es decir, las riquezas, la fama, tener reconocimiento, el placer, o sea, nuestros deleites, o a veces nuestros amigos. Y pregunta aquí a W. Pink una pregunta que debería confrontarnos a todos nosotros esta mañana. ¿Cuál es el Dios de usted? En otras palabras, ¿a qué está dedicada su vida? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos a la luz del primer mandamiento. ¿Cuál es nuestro Dios y a quién está dedicada nuestra vida? Si nuestra vida está dedicada al único Dios verdadero, al Dios revelado en su palabra y en sus obras, mis hermanos, entonces, si eso es verdad, nosotros vamos a obedecer su voz y vamos a vivir conforme a su palabra. Y no solo vamos a obedecer su voz y vivir conforme a su palabra, sino que vamos a deleitarnos en eso. Y vamos a buscar eso. Y vamos a hallar placer en eso. Pero si esto no es así, mis hermanos, entonces, como decía hace unos momentos,
nosotros vamos a estar poniendo algo o alguien delante de Dios. Esto es, delante de su misma presencia, sabiendo Él que nosotros estamos haciendo eso, pero también, mis hermanos, poniendo estas cosas como algo que lo eclipsa, como algo que ponemos al frente de Él. Como si Dios nos estuviese observando y mirando y diciendo, te amé, ¿me vas a amar? Te amé, ¿vas a corresponder a ese amor? Cuando nosotros, mis hermanos, violamos este mandamiento, es como si el Señor estuviese con esa mirada al frente de nosotros, preguntándonos amorosamente, y nosotros ponemos esto, mi yo, el oro, las riquezas, la fama, mis deleites, mis entretenciones, y los ponemos delante de Él. Esa es nuestra respuesta. La misma respuesta que los padres le dan a sus hijos cuando están pendientes en el celular en vez de oír su voz, poniendo eso al frente de ellos, es lo que nosotros hacemos, mis hermanos. Por tanto, para resumir, porque aquí ya termina el estudio, para resumir, ¿cuál es la razón por la que nosotros, mis hermanos, debemos contemplar todos los mandamientos del Señor? A saber, dos. Una, que Él es Dios, que Él es nuestro Dios y por tanto Él tiene la autoridad, y no solo la autoridad, sino también la capacidad, porque ¿quién nos conoce sino Él? En segundo lugar, lo que Él ha hecho por nosotros, mis hermanos, el amor. Dios no solo nos dice, yo soy tu Dios, sino que nos dice, yo te saqué de casa de servidumbre. Y nosotros, mis hermanos, al igual que el pueblo de Israel, estábamos en casa de servidumbre, muertos en nuestros delitos y pecados, sirviendo a nuestros delitos y pecados que nos llevaban a un camino de perdición. El Señor nos dice, oye estas 10 palabras porque yo soy tu Dios y yo te saqué de casa de servidumbre. Y con ese mismo amor que te saqué, quiero con ese mismo amor que andes en esto, que es la mejor manera en que tú puedes andar. ¿Qué nos enseña el mandamiento? Que no pongamos a nada delante de Dios y que al contrario, todo nuestro amor, toda nuestra fuerza, todos nuestros pensamientos, toda nuestra gloria, nuestro servicio, nuestra alabanza, todo nuestro consuelo esté puesto sobre el único Dios verdadero. Mis hermanos, que meditemos en estas cosas. Que meditemos en estas cosas. Y que meditemos constantemente en estas cosas porque, mis hermanos, esto es algo que nosotros vivimos momento a momento. ¿Hay algún momento de la vida, mis hermanos, en que no estemos delante del rostro de Dios? ¿Hay algún momento, mis hermanos, en que el Señor no nos esté amando? ¿Hay algún momento en el que su rostro y su cara no esté delante de nosotros, mis hermanos, preguntándonos, ¿cómo vas a vivir? ¿Para quién vas a vivir? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir que nos pongamos de pie. Y le voy a pedir a mi hermano Alejandro que eleve una oración para poner fin a este estudio.